Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Hoy no me conozco. Estamos totalmente transformados. Pero es que el formato de hoy del programa es con un invitado. Entonces, decidimos hacerlo en esta mesa. ¿Qué más cómodo? Y yo no obligo al invitado a que permanezca parado, como soy yo de riguroso con esa norma que tengo de hacer el programa, como todos los televidentes saben, recostado a mi silla. Hoy estamos más cómodos. Bien, ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado, al prójimo más desamparado. 809-443-8010. Bueno, esta tarde vamos a conversar con un joven abogado talentoso que es Daniel Beltré. Daniel Beltré Acosta. Yo no voy a decir de quién es hijo, porque cada quien debe formarse su propia personalidad y él se la ha formado. Este es un joven abogado que ha estudiado Derecho Económico y Derecho Constitucional, pero él es un joven político y es un ex miembro del PLD. Ha salido recientemente con este cisma que afecta al Partido de la Liberación Dominicana y él es entonces fundador de la Fuerza del Pueblo, ese nuevo movimiento político que lidera el presidente Leonel Fernández. Vamos a conversar con Daniel sobre temas, principalmente estos temas constitucionales, temas de candidaturas y, ¿por qué no, también la perspectiva que hay con respecto a la fuerza y estas nuevas alianzas, o una alianza, diríamos, espectral, porque son 6 partidos que han decidido llevar como candidato al doctor Leonel Fernández Reina en unas condiciones muy especiales. Pero vamos a tratar ese tema con Daniel. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí usted está en una vivienda amiga. Gracias, muy amable y muchas gracias por la invitación. A mí me place mucho también tenerte aquí porque entiendo que los jóvenes, bueno, la juventud es rebelde por naturaleza, porque los jóvenes siempre, como jóvenes al fin, es difícil que no sean rebeldes, a menos que sea un joven de esto que tenga un temperamento muy tranquilo y entonces no tenga casi ni ánimo. Pero, claro, tú eres de una generación de jóvenes que piensan que hay que actuar, pero con buen juicio, con buen pensamiento, como yo siempre señalo aquí, con buen juicio de razón y de palabra, que son, yo diría, 2 virtudes especiales que deben tener los profesionales y los políticos específicamente. Bien, Daniel, este cisma del PLD, ¿cómo tú piensas que va a quedar esa antigua organización en la que militaste? Porque viendo uno el reajuste que hay de autoridades, vamos a decir, supliendo los vacíos que han dejado ustedes al irse. Sí. Y uno ve gente como que, no sé, porque tal vez uno no quisiera, ustedes no quisieran enjuiciar, vamos a decir, si son bien o mal la gente que está dirigiendo el PLD hoy. Pero ¿tú crees que el PLD puede mantener
su línea, diríamos, programática, con este cambio de autoridades que se ha dado en ese partido, en el cual militaste hasta hace prácticamente horas o días. Pocos días. ¿Cómo tú ves este reajuste? Que he visto que están cambiando autoridad, o mejor dicho, supliendo los huecos, los vacíos dejados por ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, antes de entrar en esa pregunta, en esa respuesta, yo sí quiero agradecer la invitación y decir de quién sí usted es padre, que es un gran amigo, Sí. Manuel Fermín. Claro, sí. Es una persona a quien estimo mucho y tengo muy buenos recuerdos. El tiempo pasa muy rápido. Yo como ahora recuerdo, cuando yo conocí a Manuel en el Comité de Estudiantes de Derecho, claro, yo era un par de años más joven que Manuel, e hicimos una muy bonita actividad en Santiago. Allá Manuel cantaba La Barca en un karaoke. Y bueno, ahora es un gran abogado, un gran jurista. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en relación con la juventud y la rebeldía, yo siempre fui un joven tranquilo, pero un poco rebelde, por lo menos en cuanto a las ideas. Bueno, el futuro del PLD es realmente incierto hoy en día. Desde hace un buen tiempo, como bien ha advertido el presidente Leonel Fernández en su última locución pública, el partido venía sufriendo un deterioro de lo que son sus principios directores y la mística de esa organización. De manera que ahora, con la salida de una gran cantidad de dirigentes que defienden esos principios, esos valores fundacionales del PLD, se hará mucho más complicado que ese partido pueda realmente levantar cabeza. Ahí todavía queda mucha gente buena, obviamente, sobre todo su base, ¿no? Claro. La base militante. Pero poco a poco usted ha visto cómo en el comité político se ha ido vaciando de importantes líderes que representan el partido que entonces fundó Juan Bosch. Lo mismo ha pasado con los miembros del comité central, poco a poco han ido saliendo de la organización. Justo hoy presentó su renuncia el doctor César Pina Toribio. Durante el fin de semana otros tantos, de manera que el futuro del PLD es incierto. Yo considero que es una organización que lamentablemente va a terminar convertida en un cascarón sin contenido, y la gente que apueste a la nueva política tendrá necesariamente que abandonar esa organización. Ha sufrido un gran daño como siglas, como patrimonio histórico de este pueblo, ha sufrido un gran daño. Pero lamentablemente son procesos históricos que se dan y hay que enfrentarlos y darle la cara. Claro. Yo, realmente, la decisión del doctor Fernández y de toda esa, diríamos, una legión de seguidores que han tomado la decisión de abandonar el PLD, porque el PLD realmente, como señala el doctor Fernández, valores se han perdido. O sea, y uno ve cómo se invoca, por ejemplo, el nombre de Bosch, de Juan Bosch. Un hombre como Juan Bosch, que hemos dicho todas las personas, que por lo menos los de mi edad, que venimos conociendo a don Juan desde que prácticamente vino al país, uno era niño, pero oíamos de Bosch. Y Juan Bosch fue un hombre de exactitud, casi diríamos ética y moral, de una exactitud, diríamos, de reloj suizo, como se dice. Era un hombre cuadrado. Sí, que no podía abandonar un milímetro de esa exactitud moral y ética que tenía Juan Bosch. Siempre fue un hombre muy coherente en eso, o sea, y se mantuvo. Entonces don Juan funda ese partido realmente pensando en que tiene una organización, el pueblo dominicano, ideologizada, organizada para realmente cumplir tareas de la patria, no personales. Entonces ahora, visto así el PLD, se ve como si fuera una empresa de único dueño. Porque entonces el presidente Medina queda como único dueño prácticamente. Entonces yo no sé si eso podrá mantenerse así en una
si podrá darle, diríamos, alguna sustancia ideológica, qué sé yo, programática. Usted acaba de decir algo muy importante y es el futuro del liderazgo en el PLD. Porque no se puede confundir lo que es un líder y lo que es un jefe. Claro. Yo leía hace poco un titular. Danilo Medina termina siendo el líder absoluto del PLD. Y yo decía, bueno, quizá el jefe absoluto, porque el líder hasta hace poco era Leonel Fernández. Él es un jefe de un grupo, un gerente de un grupo, como ellos muy bien lo califican, un gerente. Pero cuando se salga del gobierno, hay que ver, ojalá que sí, si eso se convierte en un liderazgo que pueda mantener esa organización con vida. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que ahí había un líder realmente, y era Leonel Fernández. Y ese líder ha salido y con él se ha ido mucha gente. Sí, yo le decía eso precisamente a unos amigos, que, y lo he sostenido aquí en muchas ponencias que hago sobre los liderazgos y eso, y decía, señores, los liderazgos hay que probarlo cuando usted está fuera del poder. Yo siempre ponía el ejemplo de Balaguer. Balaguer, bueno, fue un líder que creció, diríamos, en el Estado. Así es. O sea, en el Trujillato, estuvo ahí todo el tiempo, como se dice, atado al régimen, aunque no gozaba del fasto del régimen, porque no era un hombre dado al fasto, pero gozaba de las posiciones burocráticas que le garantizaba el régimen, bueno, y se formó su liderazgo ahí. Pero cuando salió del poder, tanto en el 61, que no tenía el liderazgo todavía, 62, porque era un hombre que estaba ahí prácticamente, era un presidente de paja del Trujillato. Luego mostró habilidades y entonces la gente comenzó a tomarle en serio a Balaguer. Aunque lo despacharon como muñequito de papel, viene en el 66, se instala, gana, gobierna, y en el 78 entonces es un verdadero líder ya Balaguer. Y demuestra en esos 8 años abajo que él no necesitaba solo del presupuesto nacional para elevarse a la presidencia o mantener su liderazgo. El presidente Medina, como tú bien señalas, es el jefe del PLD, porque tiene un presupuesto de 950.000 millones de pesos. Esto es lo que va a manejar ese PLD. Así es. Entonces, yo siempre he pensado, digo, bueno, ¿cómo se va a manejar ese liderazgo cuando tenga que salir del poder? Que ahí es que se va a probar si es un liderazgo realmente atractivo, un liderazgo con un discurso y acciones de político realmente unitario, qué sé yo, y que pueda ser comprensivo con todas sus bases y sus dirigentes medios y que no se vea que es solamente un jefe, como se dice. O sea que... Usted sabe que hay una obra que a mí me llamó mucho la atención, es una obra pequeña, se llama Las fuentes del poder, de un economista llamado John Kenneth Galbraith, en donde él dice que existen 3 fuentes del poder. La primera es el dinero. La segunda, el miedo. Y en ese libro él cita el caso de Trujillo. Es un economista norteamericano. Y la tercera, la organización. Hay personas, dirigentes políticos, que apuestan al miedo y al dinero como fuente de una organización. Pero esa como fuente del poder, perdón. Ahora, esa nunca ha sido la lógica del PLD. En el PLD la lógica es que la fuente del poder es la organización. Por eso Juan Bosch lo funda como un partido de cuadros, donde había que agotar una carrera política, donde habían órganos muy bien estructurados y con reglas claras, porque esa es la fuente del poder, la organización, el partido. Claro. Danilo Medina ha seguido otra lógica. La fuente del poder para él, y para ese grupo, ¿no? Para el danilismo, es el dinero, el presupuesto, los puestos públicos, para algunos incluso el miedo, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo que dice este economista es
que la fuerte verdadera del poder es la organización. Y por eso pone de ejemplo el caso de la Iglesia Católica o de los ejércitos. Leonel Fernández, por el contrario, cree en eso. Él cree que en la organización se puede llegar al poder con un fin superior, que es beneficiar en definitiva al pueblo dominicano. De manera que yo creo que se trata de dos personas que estaban cohabitando en una organización política con dos visiones muy distintas del poder. Bueno, Daniel, hay una realidad que se está viviendo actualmente. Ayer, 6 partidos han escogido al doctor Leonel Fernández como su candidato presidencial. Algunos juristas, y juristas interesados también, porque hay juristas de verdad y juristas interesados, en que, primero, Leonel Fernández no puede ser candidato en ninguna de esas organizaciones, porque él compitió como precandidato en el Partido de la Liberación Dominicana, y que la ley de partidos y la ley electoral, en un articulado que tienen una y otra, tiene el impedimento de que el transfugismo, o literalmente, no sé cuál es la literalidad, como se dice, de la ley, en el sentido de que, bueno, el nominado es candidato, precandidato, que la ley creo que dice que son precandidatos y no candidatos. Así bueno, es. todas esas cosas que La son... ley habla de candidatos. Sí, no que son como que pueden enmarañar más a claro. uno que no es a abogado, cualquiera. sabes. Entonces está eso en discusión, de que si puede o no puede el doctor Fernández ser candidato de esos partidos políticos. Otros opinan que está la constitucionalidad del derecho del derecho de usted ser elegido. Ese derecho humano, vamos a llamarle así, porque ahora, o ese derecho fundamental, para decirlo como lo dicen ustedes. Bueno, yo me imagino, porque es una obviedad, en la corriente que tú te inscribes, claro, pero sería bueno que tú nos puedas explicar, porque tiene más conocimiento que yo sobre la materia y puede explicarle a los amables televidentes por qué Leonel Fernández es y debe ser, y tiene que ser, mejor dicho, el candidato de esas 6 organizaciones y las demás que puedan sumarse, que ya tal vez no sé si quedan partidos, pero quedan movimientos y grupos que son interesantes desde el punto de vista de sumatoria de votos. Bueno, son buenos juristas los que defienden la tesis de que Leonel Fernández no puede ser inscrito como candidato. Son buenos juristas, pero como usted dice, interesados. Es decir, han sido contratados para defender esa postura, y eso es válido. Lo que pasa es que como no se trata de un litigio en donde están las partes, la gente entiende que son opinantes inocentes. No, en realidad se trata lo que yo considero un debate entramado. Es decir, ellos han delimitado de manera intencional el debate a unos cuantos conceptos: candidato, precandidato, nominado, transfugismo, y le dan vueltas a eso. Pero dejan de entrar en la sustancia del asunto, a pesar de que son muy buenos conocedores del tema, que cualquier estudiante de Derecho entenderá con mucha facilidad que claro que sí, que el presidente Fernández puede ser candidato de uno de esos partidos. Primero, por lo que usted dice, porque el derecho a ser elegido es un derecho establecido claramente en la Constitución, en el artículo 22, y una ley no puede derogar ese derecho del que es titular el presidente Leonel Fernández. Primero. Segundo, es un derecho excepcionalísimo que está vinculado estrechamente, o mejor dicho, asociado al derecho a votar. Así como usted no le pueden limitar su derecho a votar, salvo por razón de edad o nacionalidad, igualmente el derecho a ser elegido tampoco a usted se lo pueden limitar. ¿Por qué? Porque ese es un derecho que la Constitución protege de manera particular. Incluso cuando hay un estado de guerra en el país, cuando el Congreso declara el estado de guerra, ese derecho no se puede tocar, el derecho a ser elegido.
no se puede suspender. Si hubiera una reforma a la Constitución en donde ese derecho hay que reformarlo, ese derecho no se puede reformar sin que intervenga la voluntad popular mediante un referéndum. Oiga, estamos hablando de un derecho muy particular. ¿Por qué? Porque en ese derecho se erige todo el sistema de representatividad democrática de nuestro Estado. Voto. El voto. El voto. El derecho a ser elegido, el derecho a votar. Claro. Lo otro es que la ley define lo que es un tránsfuga, pero ellos no han entrado en eso. Hablan del nominado, que si es precandidato, que si no es candidato. La ley dice... Sí, porque, discúlpame, sí, claro, para diríamos, organizar un poco más la pregunta. Es decir, lo ponen como que el ser precandidato es una candidatura. Así es. ¿Ok? O sea, eso es lo que se alega. Alegan No. algunos de esos, vamos a llamarle juristas de alquiler en este caso. No, son amigos míos. No, claro, pero son de contrato, son alquilados, porque míos. uno sabe que no van de gratis al, Sí, al trabajo. Estas no van de gratis, Claro, tienen una intención clara. No, de hecho ahí lo que dicen es muy claro, sí, lo dicen. Ser candidato, ser precandidato es ser candidato. Es ser candidato. Porque exacto. un precandidato es un candidato a ser candidato. Sí, y me claro. disculpan el No, trabalengua, pero- pero es así como Es lo que han verdad, dicho. Pero no. Hay una decisión del Tribunal Superior Electoral que dice ser precandidato es una cosa y candidato es otra. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho. El candidato es el que ya se presenta al escrutinio popular, que fue elegido por el partido y antes fue precandidato. No, y ya lleva la titularidad de la candidatura de ese partido. Ahí vamos. Entonces la ley dice, ¿qué es ser tránsfuga? Bueno, es tránsfuga aquel representante, dice el artículo 2 de la ley de régimen electoral, es aquel representante que traicionando a su partido o a sus electores pacta con una organización tercera. Es decir, para usted ser tránsfuga, usted tiene que detentar un mandato de representación. Okay. Usted O sea, tiene que ser un representante. candidato ya. Un candidato. Ok. ¿Cuál es el mandato del candidato? Bueno, representar a sus electores, a sus militantes en una elección popular, es decir, en las elecciones generales. Obviamente, porque el transfugismo lo que sanciona es la patrimonialización, dice la doctrina española más edificada al respecto, la patrimonialización del mandato. Es decir, ese mandato no es suyo. No es suyo. Usted no puede agarrar ese mandato e irse para otro partido o irse para otra bancada. No, ese mandato le pertenece a sus electores. Entonces, hasta que no hay eso, no se puede hablar de transfugismo. De manera que la tesis que defienden esos juristas no tiene ni pie ni cabeza. Que en Europa, que es donde se está debatiendo más eso, porque en Estados Unidos se cambian. Hay un senador se cambia ahí del Partido Demócrata, se cambia al partido. Pero eso, ok, afecta decisiones de gobierno. Pero no es igual que en Europa con el régimen parlamentario, donde eso puede ocasionar la caída del gobierno. En Estados Unidos no se cae el gobierno porque se cambia un senador. Diga, mira, yo soy del republicano y me voy a cambiar a demócrata. Cambia la correlación de fuerza en el Senado o en los representantes, pero no tumba el gobierno. Así es. Esa es una claro, razón. en esos países en donde hay un régimen parlamentario todavía la cosa es más complicada y más regulada. Y tienen reglamentos internos en los parlamentos en donde eso se regula. Pero como usted bien indica, un representante nada impide que pueda cambiar de partido en la medida en que no defraude los intereses de sus electores. Claro. Pudiera ser el partido, dice la doctrina, pudiera ser el partido quien ya no representa los intereses de esos electores que eligieron a un representante determinado. En ese caso, ese representante está en total libertad de cambiar de organización política. Y eso no lo prevé la ley de partido y la ley electoral aquí ahora. Lo prevé. De hecho, el artículo 56 de la ley electoral es clara cuando dice que en el caso de los candidatos... Porque yo digo, no, ya es un elegido. Yo digo, no, ya claro. en un elegido. O sea, por ejemplo, bueno, yo soy alcalde, o soy diputado, o soy senador. Me voy a cambiar de partido. ¿Qué pasa con eso? O sea, la ley no prevé que usted tenga que dejar el cargo al partido por el partido que usted lo eligió. Ese es el transfugismo que sanciona la ley.
Ese es el que... Ese es, claro, ok. cuando hay un mandato en los términos de la definición, lo que pasa es que es una ley muy vaga y muy ambigua. Muy vaga y muy ambigua. Pero tiene algunos conceptos que salvan un poco la situación, como ese que yo le defino, o mejor dicho, que define la ley en su artículo 2. Pero aún en el caso de las candidaturas, el candidato puede renunciar a la candidatura y presentarse a ser elegido en otra organización política. Y ojo, quien sanciona no es el partido, quien sanciona es la Junta Central Electoral, conforme a las reglas del debido proceso, dice la ley. Es decir, que eso tiene que agotar un procedimiento judicial incluso, después de la decisión de la Junta Central Electoral. Ok. Bueno, vamos a pausar ahora y regresamos entonces con Daniel Beltré Acosta, abogado, y que está de invitado hoy aquí al final de la tarde y comenzando la noche. Así que después de la pausa regresamos entonces con otros temas de interés. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Bien, señores, estamos con Daniel Beltré Acosta. Daniel es abogado, abogado constitucionalista, abogado también especialista en temas económicos también, ¿verdad? Derecho comercial. Derecho económico. comercial y todo eso. Pero Daniel es un joven político de la nueva Fuerza del Pueblo. Esa organización política que ha diseñado el doctor Leonel Fernández. Él militó en el PLD, hoy está en esta organización que busca el poder en una plataforma electoral de 6 organizaciones más, que hay la esperanza de que el doctor Leonel Fernández lidere la oposición. ¿Qué tú opinas? ¿Cómo tú ves la posibilidad? Porque hay cierto envalentonamiento, diría, en algunos núcleos de oposición formal también, como es el caso del PRM, que en el PRM entienden, bueno, ya se dividió el PLD, ya nosotros ganamos. ¿Qué puede pasar, Daniel? Tú eres joven, pero ¿cómo tú vislumbras toda esta plataforma electoral, vamos a llamarle así, porque todavía no ese partido, la fuerza, no está organizado totalmente en todo lo que es principios, asuntos ideológicos, Claro. estatutos, etcétera, etcétera, pero mientras tanto está participando porque el tiempo es de elecciones, no es Así un es. tiempo como para darle forma a un partido. Estamos en una plataforma electoral. ¿Realmente puede liderar la oposición? Porque ya hoy, yo decía, Leonel Fernández es el contrapoder en el PLD. Sí. Pero hoy ya no es el contrapoder, es una oposición formal al PLD en el poder. ¿Cómo tú ves el esfuerzo, el impacto que hay realmente a nivel de pueblo con esta decisión del presidente Fernández y por una plataforma de 6 organizaciones Claro. políticas? Bueno, usted sabe que Leonel Fernández desde hace muchos meses venía apareciendo en las encuestas como uno de los líderes de la oposición. Eso era algo interesante, porque no lo era. Porque no lo era, exacto. Ahora, para mucha gente sí lo era. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández desde hace muchos meses, bueno, yo diría que años, ha venido reclamando el respeto de la defensa de lo que debió estar haciendo la oposición desde hace un buen tiempo. El respeto a la Constitución, el respeto a las reglas de la democracia, una participación transparente en los procesos electorales. ¿Y a quién le reclamaba eso Leonel? Bueno, se lo reclamaba a su propio partido y a su propio gobierno. Entonces la gente decía, ven acá, pero este hombre es un líder de la oposición, cuando en verdad no lo era. Pero se iba colocando en el espectro ideológico que las nuevas generaciones y la sociedad dominicana, con la que las nuevas generaciones y la sociedad dominicana se identificaba, se iba identificando. Hay que respetar la Constitución, necesitamos una justicia independiente, necesitamos reglas claras democráticas. Entonces sucedió eso, de manera que ahora ese paso se hace un poco fácil. El paso del oficialismo a la oposición, a defender los valores que tiene que defender la oposición. El partido ciertamente está ahora mismo en un proceso de formación, digamos, institucional, de reglas, Sí, ¿verdad? sí, lógico, Como claro. usted dice, No, hay entendible, sus ¿no? declaraciones de principios, Claro, estatutos, claro. y hay una comisión encargada de esos temas. Ahora bien, la estructura como tal, dirigencial, es heredada del PLD, de sus bases, ojo, de esas bases buenas, porque mire, le voy a decir algo, desde hace mucho tiempo el PLD se viene dividiendo entre los PLDistas buenos y los PLDistas malos. Ahora se fueron los PLDistas buenos y estamos formando esa nueva entidad política que es la Fuerza del Pueblo, y estamos esperando que se sumen todas esas bases trabajadoras, honestas, dignas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hay una gran estructura que ya estaba trabajando en la precampaña de Leonel Fernández, que ya está instalada hace tiempo en la Fuerza del Pueblo y está trabajando desde ya.
De manera que es un partido que nació grande, es un partido que nació ocupando un espacio importante en la oposición dominicana, en la política dominicana, y pronto veremos a Leonel Fernández marcando en el primer lugar en las encuestas. Eso no hay ninguna duda, porque es un líder político con un arraigo muy fuerte en nuestro país. Claro. Tú sabes que uno conversando con algunos simpatizantes y o militantes también del PRM, te dicen en forma así como tan simplista, le dicen a uno, bueno, si el gobierno, el candidato al gobierno quedara en un tercer lugar y el polo de Leonel Fernández quedara en un segundo, nosotros en el PRM vamos a recibir el apoyo del candidato del gobierno o del gobierno, nos va a apoyar. Entonces yo decía, pero ya es tan fácil mandar en forma casi gregaria, o sea, mira, o arriar, como dicen, unas bases del PLD que se aprendió de memoria el nombre de Leonel Fernández. Sí. Que toda su vida ha votado por Leonel Fernández o por Danilo Medina, pero influido por Leonel Fernández también, para que votaran por Danilo. Es decir, esa gente es tan fácil mandarlo a votar porque el gobierno diga que lo va a mandar a votar por Danilo Medina. Tú que conoces el PLD, porque yo no conozco el PLD, pero tú conoces el PLD. Sí, yo creo que no es tan fácil eso. No, yo creo que Leonel Fernández casi sacó 1 millón de votos en las primarias del 6 de octubre. Eso fue lo que los cómputos permitieron que, las computadoras, ¿verdad? Los sistemas, permitieron que se contara. 1 millón de votos. Todavía se está esperando una auditoría. Esa gente está en la fuerza del pueblo y va a votar por Leonel. Ahora, hay una gran cantidad de militantes del PLD que no va a votar por el candidato del partido de gobierno. No va a votar, va a votar por Leonel Fernández. Le dirán que sí, irán a las actividades, pero en mayo, en febrero y en mayo, van a votar por la fuerza del pueblo. Y en mayo van a votar por Leonel. Eso por lo que usted dice, porque saben que ahí no hay futuro. Ese es un candidato que probablemente quede en un tercer lugar lejano. Y ahora la cosa se disputa entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Sí, claro, sí. Y yo dudo mucho que el PRM que pacte con ese sector y dudo también que los militantes PLDistas vayan a votar, estando Leonel ahí por otro candidato. ¿Tú crees que Leonel incluso, su discurso es más completo y es un hombre de Estado, un hombre que tiene la formación, la perspectiva de un hombre de Estado, de ese tipo de personas, como bien se dice, ven después de la curva, pueden ver, o sea, tienen mejor criterio para ver el futuro? Podría superar a Luis Abinader, o sea, partiendo de que los números de Luis Abinader son los números viejos, aquellos números ya aprobados en unas elecciones donde ellos tuvieron un 35, creo, un 36%. Y la gente asume que él, como lideraba la oposición formal, entonces se tiene como la creencia de que esos números de Luis son los números más altos y son el que está como liderando la oposición. Pero habrá que ver esta recomposición, entiendo yo, tal vez, ¿no? Quien constituye una novedad ahora es Leonel. Luis Abinader es un buen candidato, político decente, pero tiene de frente también a un candidato muy superior, que es Leonel Fernández, como le decía ahorita, con un liderazgo muy arraigado, y además que está construyendo una coalición sin precedentes en la República Dominicana. Durante el fin de semana fue proclamado por 4 organizaciones políticas. Entonces, realmente, yo entiendo que en muy poco tiempo, porque no conozco encuestas en este momento, Leonel Fernández estará en primer lugar en las encuestas y el candidato de gobierno muy lejano, en un tercer lugar, va a ir perdiendo votos poco a poco. No tiene adherencias en la sociedad y está perdiendo adherencias en su propia organización política. Entonces, para eso no hay, como decía un tío mío, para eso no hay que ir a Harvard. Eso lo sabe cualquiera. No, lógico. No, y además que también hay que ver una cosa que yo pienso que se tendrá que imponer.
O sea, el gobierno no puede mantener una línea de gastos como la que hubo en esa primaria, porque primero, el gobierno en 8 meses se iría prácticamente a la quiebra, porque eso es imposible mantener un... Pero además es un candidato que si lo guardan, porque no tiene entonces un discurso, no tiene una propuesta, no tiene rédito electoral, porque no se había presentado nunca ante el electorado, el pueblo, a que lo pondere para elegirlo a cualquier cargo electivo. O sea, tiene esas limitaciones, no hay duda de ello. Ahora, Daniel, los plazos, quedan plazos, diríamos, prudentes para atacar, por ejemplo, una decisión que tome porque hay una Junta Central Electoral muy cuestionada, una junta que usted no sabe ahora mismo cómo está, si está dolorida, si está dispuesta a recomponerse de una situación como la que acaba de pasar, donde realmente dividió al PLD su falta de firmeza, dividió al PLD, porque entonces ha creado una situación de cisma en el PLD. Ahora mismo otra decisión, por ejemplo, de impedir la candidatura de Leonel Fernández, crearía también un cisma de 6 organizaciones que ya formalmente han escogido al presidente Fernández como su candidato. Los tiempos alcanzan para atacar esas decisiones, por ejemplo, en tribunal electoral, en tribunal constitucional, etcétera, etcétera. Hay tiempo. Recuerde que las elecciones presidenciales son en mayo del año 2020. Pero no hay que llegar ahí. La Junta Central Electoral, considero yo, se va a ceñir a lo que dice la ley. La ley dice que para participar, que un candidato no puede inscribirse, postularse por otro partido. Leonel no es candidato, o sea, Leonel no fue candidato, entonces no, creo que la ley no, la Junta Central Electoral no tiene por qué inventarse que Leonel fue candidato si no lo fue. Eso es viendo la literalidad de la ley, exacto. O sea, de que dice ahí que es precandidato, que precandidato no es candidato. La Junta Central Electoral no es un tribunal para interpretar lo que dice o no, el espíritu del legislador, no, tiene que ceñirse a lo que dice la ley. Y en base a eso, inscribirá o no inscribirá la candidatura, que entiendo que la inscribirá, porque es que no, además tiene elementos de más para ello, porque, como le dije, la ley define lo que es el transfugismo. Entonces, Leonel no es representante de nada. Leonel no tiene un mandato representativo. No tiene razón para negar esa inscripción. Creo que eso es más bien un debate que se ha creado para seguir tratando de coartar libertades. Es un nuevo mecanismo de autoritarismo, una nueva forma de autoritarismo. Y de coartar libertades públicas. No, Leonel Fernández será inscrito. Y si en el hipotético caso de que la Junta se negara a hacerlo, pues efectivamente ahí están las jurisdicciones para proteger los derechos del presidente Fernández. Dice en un trabajo que publicara hoy Yotin Curí, que fue juez constitucional hasta hace unos meses. Y es una personalidad jurídica importante porque tiene todo las vivencias del Tribunal Constitucional y se han conocido tantas decisiones, fallos, cosas de eso ahí, que tiene tiene la autoridad para hablar de eso. Él dice, descarta la tesis de quienes invocan estos textos, es decir, las 2 leyes, la de partido y la ley electoral, que se encuentran en estado agónico, dice él. Buen punto. Se refiere a que pueden ser atacables estas leyes y se pueden desmoronar, como se dice. O sea, esas leyes, al menos la ley de partidos, ha sufrido, y bueno, y la electoral también, varias declaratorias de inconstitucionalidad, varios artículos, muchos.
Yo diría que habrá que declararla inconstitucional completas. Exactamente. Porque son realmente leyes muy vagas, muy ambiguas y que coartan una serie de libertades públicas. Por ejemplo, en ese mismo artículo, el 49, había una disposición que decía que para poder ser candidato en una organización había que militar 10 años. Ah, ok. Una 5 cosa años. así, creo 5 años. 5 años. 5 años. El Tribunal Constitucional acaba de decir que no, eso es inconstitucional. Claro. Usted llega hoy a una organización y mañana puede postularse porque es que el derecho a ser elegido no puede ser limitado de manera tan arbitraria. Solamente el derecho a ser elegido conoce muy pocas excepciones. La edad, la nacionalidad, en todas partes del mundo, después de la Revolución Francesa. Aquí pretenden limitarlo por una ley, por medio de artículos periodísticos, pero lo cierto es que es un derecho y que puede ser interpretado, su limitación, bajo reglas muy estrictas también. De manera que la Junta va a inscribir esa candidatura. El que está soñando con eso, se le aguó la fiesta. Claro, claro. Bueno, como tú ves entonces tu ex partido, realmente hay algunos analistas que casi uno no se atreve ni siquiera a opinar de la situación que hay de algunos candidatos que han ganado las posiciones dentro del PLD. Pero hay gente que se ve porque hicieron juicios muy claros de su, diríamos, vocación leonelista o de su adhesión leonelista, pero dicen, no, nosotros no nos vamos de este partido. Realmente, y uno lo entiende, pero ¿tú crees que realmente esa gente, cómo tú ves en ese PLD que se pueda soportar o tolerar esa candidatura? ¿Cómo tú ves, Daniel, ese caso? Es una interesante reflexión, porque es que los partidos no tienen un dueño. Los partidos ese partido, el PLD, un partido ya en decadencia, no es de un grupo, esos son instituciones que le pertenecen a la ciudadanía, ¿verdad? Que está ahí inscrita, militando. Entonces, fíjese qué incoherentes, fíjense que cuánta incoherencia. Esa gente que ya tienen un mandato, que ya tienen una candidatura, no pueden irse. La ley le obliga a que se vayan. A quedarse ahí o renunciar a la candidatura. La ley le obliga a quedarse, porque ya usted fue elegido ahí, hay unos electores que votaron por usted se debe a esos electores. Ese mandato suyo es de esa gente, de esos militantes, entonces cumpla con su deber y preséntese como candidato de ese partido. No puede presentarse como candidato de otro. Eso es lo que dice la ley y eso sería esa es la representación que tiene él ahí, que ha ganado. O renuncie, como usted dice, que la ley se lo permite. Usted renuncia y se postula por otra organización. Ahora bien, esos ciudadanos que ya se presentaron a las primarias, se resultaron electos, no quieren renunciar y es su derecho. Sí, claro. Quieren presentar su candidatura, así nadie se lo puede prohibir. Y yo creo que actúan bien conforme a derecho. O sea que así como usted puede hacerlo ganando, lo puede hacer perdiendo. Así Yo es. me voy. Usted interpretó el asunto como es. Exactamente. La ley te da la solución. Sí. Sí, el asunto no es tan grave. Todavía el que gana, todavía el que es candidato, puede postularse por otro partido, renuncie. Renuncia. Sí, renuncia al mandato que Pero tiene. Que la ley lo dice, es bueno que los televidentes lo sepan, en el artículo 56 de la Ley de Régimen Electoral de manera explícita. No es verdad tampoco que un candidato no pueda ser candidato de otra organización. Puede, si renuncia. Sí renuncia Así porque es. le quitaron el límite de los 5 años que tenía que tener de militancia. Entonces no quieren que un precandidato que no resultó electo por un fraude no pueda postularse en otra organización. Porque Absurdo. no ha recibido mandato. Obvio. Exacto. No representa nada, pero no tiene nada. Tiene su derecho intacto a ser elegido. El derecho a ser elegido solamente no se limita, cuando se convierte en mandato representativo, es decir, cuando ya fue electo, entonces sí puede ser limitado.
a través de sancionar el transfugismo. Ok. Bueno, el tiempo se va tan rápido, Dani, Sí. que realmente hay muchos temas de los que uno puede realmente opinar, ¿no? y plantearte, pero lamentablemente tenemos que cumplir con 55 minutos de una hora. Para mí ha sido un placer. No hay un Daniel, algoritmo por ahí que se pueda multiplicar Claro. el tiempo ahí. Bueno, pero ha sido un placer para mí realmente tenerte de invitado. Es un honor para el programa, porque yo creo que ustedes, los jóvenes, son los que tienen que seguir adelante y son los que tienen el porvenir, que cuidarlo el porvenir. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabe que tiene este espacio abierto para cuando tengan que exponer algo que sea realmente importante y que sea de utilidad para el proceso realmente que se está debatiendo el país ahora, pues huelga decirte que está el espacio disponible. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, gracias a todos y a todas. Muchas gracias porque esta tarde cambiamos el modelo del programa. Pero gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y Comenzando la Noche.